Muy buenos días, inversores. Este vídeo va a ser muy rápido porque vamos a hablar de un par de temas acerca del backtest, ya que me habéis estado preguntando tanto. Lógicamente, el tema del análisis de datos es bastante complicado y es en lo que basamos absolutamente toda nuestra operativa. Entonces vamos a hacerlo de una forma muy simple, muy despacito, y para que tranquilamente y desde casa podáis empezar con el análisis de datos de una forma muy básica. Por aquí tengo un mensaje que me envió un compañero que dice: Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me gustaría preguntarte una duda, y es que quiero hacer un backtest de lo aprendido en el Elite y no sé cómo darle forma. ¿No te importaría darme una orientación? Tú que haces mucho backtest y lo controlas mucho, 1 millón de gracias. Saludos desde Málaga. Y aquí nos envía la plantilla. Espero que no te importe que haga este vídeo público, Josele. Aquí está la plantilla que nos envía. Es un backtest, entiendo que para el euro dólar. Y porcentaje, no sé exactamente a qué te refieres, si es compra-venta, la técnica, y esto es algo muy importante que vamos a hablar, el stop loss, el TPP y el TP. Entiendo que hablas de TP parcial y TP total, no estoy seguro realmente, pero no importa. De esto no voy a comentar demasiado. Vamos a hablar sobre técnica. Entiendo que aquí lo que estás haciendo es poner técnica precisamente porque tienes más de una. No sé si de 1 a 10 o de 1 a 2 o de 1 a 5. No importa, no es relevante. Lo que es relevante aquí es que como pones técnica y vas a analizar datos de más de una, vas a tener que recoger una cantidad de datos proporcional a cada técnica. Es decir, si para que un modelo estable de un comportamiento necesitas una cantidad X de datos, para un backtest de 5 técnicas vas a necesitar esa misma recogida de datos por 5. Entonces yo sé que es más cómodo hacerlo todo en uno, o puede parecer más cómodo cuando estás adentrándote en el mundo del backtest, pero realmente el modelo que vas a obtener va a ser de una calidad mucho menor. Y esto hay que tenerlo en cuenta para el análisis de datos. Entonces mi recomendación no es que tengas aquí la técnica y después vayas poniendo pues LT, doble suelo, doble techo, rompimiento de nivel, lo que sea. Es que hagas un backtest específico por cada técnica. Te puedo asegurar que el analizar solamente una técnica te va a llevar mucho tiempo y un análisis de datos brutal, te lo puedo asegurar. Sabes que o bueno, sabéis que mi operativa se basa única y exclusivamente en trampas, aunque he analizado todo, desde análisis tradicional, pasando por análisis moderno, y rotando por todos los softwares que hay de volumen. Y bueno, básicamente toda la información que hay disponible la hemos backtesteado o la estamos backtesteando. Y lo hacemos de una forma muy específica. Y creo que es la forma más correcta de hacerlo. El recoger una gran cantidad de datos, la mayor posible, de eventos específicos en el mercado. Por aquí también tengo otro correo. Vamos a Order cerrar filled. esto. Order filled. Bueno, no es un correo, es un Skype que me envía. Y dice: buenas noches, Oscar, no quiero incomodarte, pero no sé a quién acudir para pedir consejo. Llevo este backtest del libra dólar, gráfico diario, para que mires si tienes algo que me puedas aconsejar en alguna falencia. Vamos a verlo. Aquí está la plantilla que hace el compañero y pasa un poco lo mismo, creo. Pasa un poco lo mismo. Ok, compañero, mi consejo aquí es exactamente el mismo. Tienes demasiadas variables. El problema es que cada variable necesita de un backtest propio. Antes de poder hacer un backtest que combine cosas, necesitas hacer un backtest que las tenga divididas. Porque si combinas algo que no sabes qué probabilidad tiene, no vas a saber qué probabilidad tiene el combinarlo. Tienes muchas variables, como por ejemplo gatillos, gatillo envolvente, gatillo interno, gatillo de vela stop, gatillo de vela pausa, stop en zona, stop en vela, y por aquí tipos de entrada. 4, 2, 4, 2, 2, 2. Bien, para los que no estéis muy familiarizados con el canal, esto es una forma que tenemos de representar el movimiento del gráfico. Digamos que cuando la tendencia es bajista, todo lo que se dé ya siendo bajista para acompañar esta tendencia que existe, van a ser entradas tipo 4, independientemente de la técnica. Las operaciones de giro son las entradas 1 y 2, y las 3 y 4 son las de continuidad.
Bien, ¿el punto cuál es? Que aquí deberías hacer un backtest por tipo de entrada y por técnica. Es decir, si quieres backtestear las entradas 4 y la técnica trampa, por ejemplo, necesitas un backtest específico de aquí. O de lo contrario, hacer un backtest muy grande. Si necesitas 10.000 eventos para entradas 4 tipo trampa, si vas a analizar las 4 entradas y vas a analizar 4 técnicas, pues necesitas 160.000 eventos. Sé que parece mucho y es que lo es, porque aquí lo que estás haciendo es meter todo en el mismo saco y el problema es que los datos que vayas a recoger no sean fiables y que cuando te metas en el mercado te lleves una sorpresa porque estás partiendo de un modelo que no es muy fiable. Así, por ejemplo, con el Excel podéis ver vosotros cómo funciona la probabilidad a grandes números y haceros una idea de la cantidad de eventos que necesitáis para tener un modelo estable. Con el Excel podéis simular el lanzamiento de una moneda, que sabemos, de hecho, que es del 50%. Si el backtest lo hacemos de pocos eventos, el modelo no es muy estable y vais a verlo de una forma muy fácil. Aquí tenemos el lanzamiento de la moneda 10 veces, el lanzamiento de la moneda 100 veces y el lanzamiento de la moneda 5.000 veces. Fijaos, si sacamos conclusiones con 10 eventos, podríamos llegar a suponer y a decir y a afirmar que lanzar la moneda de una determinada forma nos da un 80% de probabilidad. Si sacamos conclusiones con 100 eventos, en cambio, la probabilidad que nos arroja este backtest que hemos hecho es que el 43% de las veces sale cara o verdadero. Y si lo hacemos con 5.000, vemos que es 50-50. Y ahora viene lo interesante. Al ser pocos eventos, el cambio en uno de ellos vais a ver cómo influye en el resultado. Ya ahora ha pasado del 80% al 50%. Y en el backtest de 5.000 eventos sigue siendo 50. Vemos como a una recogida de datos menor, las variaciones son muy altas y muy susceptibles a los datos que hemos recogido. Podéis ver cómo van variando muchísimo con cada evento que vamos cambiando. Puedes enseñar la fórmula para que vean que es real. Y aquí tenéis la fórmula por si queréis replicarlo tranquilamente en casa. De hecho, os dejo un pequeño apunte más, y es que para cuando tengáis un buen backtest de unos cuantos datos, pues que comprobéis la fiabilidad del modelo que hayáis recogido, backtesteando exactamente lo mismo en un gráfico generado aleatoriamente. Entonces, mi consejo es que analicéis, o que cuando empecéis a hacer backtest, lo hagáis de una forma muy simple, cogiendo un comportamiento, un par, una temporalidad, y recojáis todos los datos que podáis. De ahí saquéis un backtest, un buen backtest, analicéis los datos y tengáis de esos datos que habéis analizado un plan operativo para ese evento, ese par y esa temporalidad en concreto. Y de ahí vais a ir avanzando. De hecho, así es como lo hacemos nosotros. Tomamos lo más bruto que podemos, un comportamiento simple, y recogemos todos los datos que podemos de él y lo analizamos de la forma más objetiva posible. Creamos el modelo lo más estable que podemos y operamos en base a ese modelo. Ya está. Recordad que lo más simple es, al final, lo más sofisticado. Y de hecho, la mejor forma de comenzar a hacer backtest es comenzar por lo más simple y después, si queréis, lo complicáis. Que no quita que lo comprobéis, ¿eh? Pero para poder comprobar un backtest complejo, necesitáis también saber qué probabilidades tiene desde una forma simple. Es decir, si tenéis un backtest de 5 comportamientos, debéis saber, antes de unificar esos comportamientos en un solo backtest, qué modelos podéis obtener con cada uno de esos comportamientos analizados de forma individual. Entonces, Josele, Diego, mi consejo es que simplifiquéis el backtest que tenéis y que lo focalicéis mucho más. Si queréis analizar los 4 tipos de entrada, empezad por la entrada tipo 1 y haced un modelo. O la entrada tipo 4 y haced un modelo. Y después la 3 y después la 2. O después la 2 y después la 3. Y una técnica. Una sola técnica. Y de ahí podéis ir avanzando. Sé que es tedioso, pero esto no es... abráis una lata y tengáis el backtest hecho. Y tengáis el modelo y os pongáis a operar y venga. No, es un poquito más complicado y es un trabajo tedioso, pero precisamente por ser tedioso es que es eficaz.
Después de que hayáis hecho un buen backtest, de hecho un ejercicio muy bueno es que toméis el análisis técnico tradicional y backtesteéis los patrones típicos. El hombro, cabeza, hombro, el doble suelo, el doble techo, la cuña, el triángulo, bueno, todos estos patrones chartistas de la vieja escuela, los tradicionales, son muy fácilmente backtesteables porque tienen unas reglas fijas que hace que sean muy fácilmente analizables. Entonces esto como entrenamiento para hacer un buen backtest lo veo bastante interesante. Y si os interesa, hacemos un vídeo acerca de todos estos patrones para que podáis analizarlo y sepáis realmente si esto tiene validez o si no tiene validez. Y lo vais a comprobar vosotros, no tenéis que creer al analista, al tertuliano o al experto X que os diga que sí, que funciona, o que no funciona. Lo comprobáis vosotros mismos y sabéis si funciona o no funciona en base a lo que los datos os dicen. Pero claro, imaginaos que queréis backtestear el hombro, cabeza, hombro, pero además de backtestear el hombro, cabeza, hombro, queréis backtestear el doble suelo, el doble techo, la cuña, el triángulo, todos estos tipos de patrones y lo metéis todo en un backtest. Eso es un poco lo que estáis haciendo aquí, chicos, con los tipos de entrada y las técnicas. Tal vez con este símil lo entendáis un poco mejor. Si desde un inicio hacéis un backtest con todos los patrones del análisis técnico tradicional, lo que va a ocurrir es que después vais a tener que separarlo. Y cuando tengáis 10.000 eventos de backtest, realmente vais a tener 1.000 eventos de hombro, cabeza, hombro, 1.000 eventos de doble techo, 1.000 eventos de triángulo, 1.000 eventos de bla, 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 bla. Entonces, en lugar de tener un buen backtest, tenéis 10 backtest a medias. Así que nada, chicos, espero haberos ayudado un poco, ayudaros a simplificar y entender un poco más el backtest. Es un tema bastante enrevesado y podéis caer en el excesivo análisis de variables innecesarias. Entonces yo os diría que lo simplificaseis y que añadieseis las variables que son universales para cualquier tipo de comportamiento. Unos cuantos datos universales y después un par de ellos que sean específicos. Es mejor que empecéis con poco y que lo hagáis bien a que queráis coger mucho y lo hagáis mal. Y aquí os dejo unos cuantos backtests que hacemos nosotros mismos y que seguimos haciendo y seguimos analizando y en base a esto operamos. Por ejemplo, el tipo de operativa que estáis viendo aquí os dejo unos cuantos backtests. Recordad darle a like, suscribiros, dejar preguntas y los siguientes vídeos que estoy pensando hacer son un preguntas y respuestas donde hablaremos del aula. Por supuesto en el aula vamos a profundizar en todo el tema del backtest y el tipo de operativa que hacemos nosotros en 5 minutos. Hay un refrán que dice: el que mucho abarca poco aprieta, y el refranero español suele acertar bastante. También es cierto que hay un refrán para cada cosa y a veces se contradice, pero bueno, eso también pasa en el análisis técnico, así que lo que tenéis que hacer es analizar y backtestear cada refrán. Hasta pronto, chicos, y espero haberos ayudado.